Volvemos a Latinoamérica, queremos repasar cuál es la situación desde Uruguay, por eso nos conectamos con nuestra compañera Paula Barquet, quien está lista para contarnos todos los detalles sobre esta grave amenaza contra una fiscal que tuvo lugar en estas horas. Paula, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Buenas tardes, ¿cómo están? Sí, en realidad me refiero al ataque que sufrió la fiscal de corte hace alrededor de un mes, del cual en las últimas horas se conocieron detalles, porque ella es una mujer muy reservada, estamos hablando de Mónica Ferrero, la fiscal general del Uruguay. Es una mujer que no da declaraciones a los medios, pero habló en el Parlamento, habló ante los senadores en el marco del pedido y de la discusión presupuestal que están teniendo los legisladores para el presupuesto de este periodo de gobierno. En ese marco, Mónica Ferrero dijo cosas que no se sabían, como por ejemplo que el día que entraron a su casa, y ahí podemos ver en imágenes la zona, no estamos mostrando la casa precisamente de la fiscal, que por supuesto por motivos de seguridad sería agravar la amenaza, pero Claro. sí la zona en la que vive y se puede llegar a ver ahí la garita policial. Una garita policial que solo estaba del lado de enfrente a la casa y estas personas, estos delincuentes, entraron por el fondo, por el jardín, y tiraron una granada y efectuaron 2 disparos. Eso, como te decía, Chincha, ocurrió hace un mes. Y ahora sabemos más detalles, como por ejemplo que una de las balas pasó a 15 centímetros, que por 15 centímetros, según el informe forense, no llegó a quitarle la vida a Mónica Ferrero. Fue algo así como una desgracia con suerte en lo que ocurrió, pero por supuesto que fue una grave amenaza a todo el sistema de la justicia uruguaya y es muy interesante leer las declaraciones de ella dentro del Parlamento. Me refiero al registro taquigráfico que se hizo sobre su comparecencia, una mujer que ha investigado muchísimo el narcotráfico y que ha sufrido amenazas en muchos momentos. En este momento está diciendo que la amenaza que ella sufrió fue claramente un aviso de que en el caso de que la mataran, efectivamente los narcotraficantes están diciéndole a Uruguay y a la región, podemos llegar hasta acá, hasta este punto de quitarle la vida a la número uno de la Fiscalía Uruguaya, y quien se supone que está detrás de todo esto, y a eso apuntan todas las investigaciones policiales, es el narcotraficante uruguayo muy conocido, Sebastián Marcet, actualmente prófugo de la justicia. Mónica Ferrero, en esta comparecencia en el Parlamento, habló de lo que está ocurriendo en Río de Janeiro, lo puso como ejemplo de lo que está pasando. También dijo que, bueno, miren lo que está ocurriendo con Ecuador, la gran cantidad de fiscales que se han asesinado, y la situación de Uruguay, donde a mí no me mataron por 15 centímetros, dijo la Claro. fiscal. Esto es importante, ténganlo en cuenta, no van a conseguir mucha gente que se dedique a combatir al narcotráfico, en ese marco Ujú. es que pide más presupuesto, pero también hizo una grave advertencia de lo que está ocurriendo en cuanto al avance del narcotráfico y dijo, si no tomamos medidas serias, esto se nos viene con un empuje impresionante. Esas son algunas de las declaraciones. Después volvió Ujú. al tema de Brasil y el crimen organizado, y lo que pasa en un país chico como Uruguay, donde por ser frontera con Brasil obviamente hay un impacto, y de eso hemos estado conversando ayer por las medidas que está pidiendo la oposición política al gobierno de reforzar la vigilancia de la frontera. En la misma línea se pronunció la fiscal de corte diciéndoles a los políticos, presten atención a esto, porque si no va a crecer, esto es un hecho, o sea, va a avanzar. Y bueno, en ese marco, como les decía, pide más presupuesto y bueno, que una preocupación más importante de parte de los políticos, a quienes también advierte que si no toman medidas, les va a empezar a pasar a ellos, como está ocurriendo en Claro. otros países de la región. En Uruguay hasta ahora no ha avanzado hacia la política, o por lo menos no lo sabemos, pero la fiscal les advirtió que los van a intentar coimear, que van a amenazarlos con las vidas de sus familias. Incluso también hizo la advertencia de que esto puede llegar a ocurrir con los periodistas o con algún periodista. Así que bueno, eso es un poco el resumen de lo que se puede contar de esta comparecencia de la fiscal ante el Parlamento y este grave atentado que, como pasando un poco en limpio, hasta ahora tiene 5 personas imputadas a nivel de, digamos, la acción material, pero todavía no hay indicios, digamos, comprobaciones, pruebas, evidencias de la autoría intelectual,
que apunta, sin embargo, a Sebastián Marcet. Claro, Paula, y ella en sus declaraciones, ¿no? Tú mencionabas que hablaba que esto era una declaratoria, una demostración de poder, por supuesto, lo que pueden hacer estos grupos del narcotráfico. Sin embargo, fue un atentado directo contra su vida. ¿La intención era matar a la fiscal o simplemente se toma como una amenaza, un susto a su persona? Mira, en el primer momento se consideró que era una simple amenaza porque habían logrado ingresar al patio de la fiscal, la habían estado, digamos, vigilando, habían logrado llegar a poner unos tablones de madera para entrar al patio trasero de la casa y sin embargo no habían logrado más que unos disparos, o sea que llamaba la atención y no quedaba muy claro. Según lo que dijo ayer Mónica Ferrero, la intención sí era quitarle la vida a ella. Ella además estaba con su familia, tiene un hermano que está enfermo de cáncer, que justo era el cumpleaños, o sea que se daban situaciones familiares Claro. muy íntimas y personales que ella ayer reveló. Y bueno, estaba muy conmocionada, por supuesto, pasó solamente un mes, y bueno, ella lo que dice es, esto es un mensaje interno y también un mensaje hacia afuera, porque a mí me han llamado todos los organismos internacionales diciéndome que nunca pensaron que en Uruguay se Mm, estuviera dando esto, ¿no? Es mm. una advertencia que podría haber llegado a un punto mucho más grave en el caso de que efectivamente le hubieran quitado la vida, como te decía, según lo que ella manifestó ayer, estuvieron a 15 centímetros de lograrlo. Sí, claro, no fue simplemente un intento o unas ganas de llamar Mm. la atención o unas ganas de asustarla. O sea, No, realmente una bala a 15 centímetros de tu cuerpo es muy duro conocer estos detalles, Paula, como tú lo decías, ¿no? Ella totalmente. no daba entrevista, pero lo hizo a su manera, ¿no? Y es entendible. Y yo creo que esto lo que deja reflejo, que por supuesto desde Uruguay se entenderá, ¿no? Lo entendemos todo, ¿no? Lo peligroso que es combatir, alzar la voz en contra del narcotráfico y que sin duda es Totalmente. el mensaje de Mónica Ferrero, ¿no? Que dice sigamos manteniéndonos firmes, sigamos alzando la voz y dar un paso al frente, porque por lo visto con esto no se va a resguardar, sino que va con todo en esta investigación contra Ni sus que hablar, y atacantes. además ella aprovecha, o sea, en el buen sentido, esto que ocurrió para al tratar de despertar a los legisladores en el sentido de que le asignen mayor presupuesto Claro. para tener más fiscales y más, sobre todo más ayudantes de fiscalía, porque quienes están investigando el narcotráfico no dan abasto, el crimen organizado en general, la fiscalía ha perdido mucha fuerza en Uruguay y esto es una manifestación de ese extremo, al mismo tiempo que se ve como en la región, y en este momento lo estamos viendo en Brasil, el avance es innegable, ¿no? Porque pide más presupuesto para avanzar con la investigación o para su resguardo personal, para su propia seguridad. Pide para la Fiscalía General y las distintas fiscalías de investigación, sobre todo aquellas que están con temas penales, de crimen organizado, pero también los homicidios, y a su vez pide para la custodia de los fiscales que están en el territorio investigando. Según ella, todos han recibido algún tipo de amenaza de parte del crimen organizado, de la delincuencia. Sí, no, y lo que dices, que quizá en Uruguay era algo inédito, puede ser, Exacto. porque desde el lado Mm. internacional dicen, no pensamos que esto iba a pasar desde Uruguay. Así es, porque se sigue viendo como un país pacífico, en el que las instituciones funcionan, en el que no pasan grandes cosas, pero la Mm. verdad uno tiene la sensación últimamente desde aquí que cada vez ocurre más cosas y que no se puede seguir negando la realidad. Y el atentado a Ferrero fue de alguna manera, digamos, el punto máximo Sí, de esa toma de conciencia de que Uruguay ya no es ajeno a toda esta problemática. sí, una gran advertencia. Paula, nosotros te agradecemos muchísimo por tu tiempo, por este contacto y compartir con nosotros lo que pasa en Uruguay. Gracias a ustedes, estamos en contacto.